Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Voy a compartir con ustedes un video que es muy especial, al menos muy especial para mí, porque es una entrevista a un amigo, colega, coterráneo mío, aficionado a la astronomía, que tiene un canal bien interesante. Me refiero a Juan Antonio González. Es un aficionado cubano que vive actualmente en Canarias. Tiene, repito, un canal bien interesante, se llama Estrellas Compartidas. Voy a dejarle, por supuesto, en la descripción del video, pues, un link para que puedan acceder y suscríbanse, vean sus videos, bien interesante el canal. Entonces voy a hacer esta bien breve introducción porque quiero dejar todo el espacio, todo el escenario para él, para que les hable de su interesante experiencia de vida personal, digamos profesional, astronómica, por supuesto, sobre todo. Y entonces es una persona bien preparada, además de que tiene amplios conocimientos de astronomía, pues también de informática y muchos otros aspectos que vincula todo esto a su pasión por la astronomía. En este canal, repito, Estrellas Compartidas, y tiene muchos videos bien interesantes. Su característica principal es pues las transmisiones en vivo, sobre todo el sol, la luna, cielo profundo, pero tiene muchísimas cosas, muchas digamos técnicas para innovaciones, digamos, en cierto modo, para los que no tienen grandes recursos, pues puedan usar con instrumentos más sencillos o crear instrumentos bien sencillos para hacer cosas increíbles realmente en astronomía. Entonces, repito, es un canal bien interesante y no quiero extender mucho esta presentación, solamente repetir que es un placer tenerlo acá en Astromanía, esta especie de vínculo entre Astromanía y Estrellas Compartidas. Ya él me hizo una entrevista hace un tiempo, la cual pues le agradezco nuevamente, y llevaba tiempo por hacer esta entrevista y no quería hacerla, digamos, con premura. Quería tomarme el tiempo y hacer la entrevista que él realmente merece. Juan Antonio González, repito, astrónomo aficionado cubano, residente actualmente en Canarias, que tiene Estrellas Compartidas. Repito, vayan a su canal, suscríbanse, disfruten de la maravilla del canal y del conocimiento que él tiene. Y los dejo entonces con Juan Antonio. Vale, lo primero, pues bueno, Isabel, gracias por invitarme a tu espacio, gracias por traerme acá a tu canal. Saludos para toda tu audiencia. Un verdadero placer estar por acá. Me llamo Juan Antonio, soy natural de un municipio de Ciudad Ávila, en Cuba. Un municipio se llama Primero de Enero, y nada, pues soy aficionado a la astronomía. Mi pasión por la astronomía nace en las noches de apagón siendo un niño. Prácticamente desde que tengo uso de razón me gusta la astronomía. Siempre en Cuba las condiciones, la situación energética siempre ha sido compleja. Yo nazco en 1985, alrededor del 90 comienza el periodo especial y comienza noches de apagón, muchas noches de apagón. Y noches de apagón significa oscuridad absoluta, y esa oscuridad absoluta donde apenas podías ver a las personas al lado, pues a donde había que mirar era arriba. Y ver una Vía Láctea o ver un planeta brillando, la luna, pues de ahí surge mi pasión por la astronomía. También una época en la que la ciencia ficción jugaba un papel importante, con espacios cinematográficos en la televisión cubana donde brindaban algún tipo de temas relacionados, películas de ciencia ficción. Y bueno, eso también influyó. Y una curiosidad natural por aprender, por buscar respuestas. Pues todo eso poquito a poco fue el caldo de cultivo por donde comenzó mi pasión por la astronomía. Lo más importante, noches totalmente oscuras y cielos absolutamente estrellados. Vale, sobre mis primeras observaciones astronómicas,
yo lo dividiría en tres grandes grupos. Quizás un primer grupo a simple vista, disfrutando el cielo, después a través de telescopio con ocular y después con cámara. Comento tres escenarios, perdón. La primera sería una lluvia de estrellas, unas perseidas preciosas que tuve la suerte de vivirla pescando. Estaba con Eduardito en una presa de allí de Cabaiguán. Estábamos pescando y de noche, de madrugada, y con el agua al pecho, oscuridad total, y se reflejaba las estrellas en el agua totalmente plana y el agua calentita y bueno, comenzar o el máximo ya se veían algunas, pero comenzar un máximo de lluvia, o sea, de meteoros, pues fue como algo mágico. Con ocular y telescopio, pues hablaría, es que son muchos, pero siempre Saturno es una maravilla. Ver a Saturno, probablemente elegiría, aunque con la Luna también hay sorpresas, siempre es muy atractivo la Luna, pero ya estando aquí, por ejemplo, la conjunción de Júpiter con Saturno, un ocular donde cabían los dos planetas, se podía ver en una posición Júpiter con sus lunitas, con el telescopio de 10 pulgadas, y Saturno con sus anillos y una parte también de sus lunitas, las principales, todo en el mismo campo. Pues eso se te queda en la memoria, son cosas que se te quedan en la memoria. Y con cámara pudiera decir algo que no sé, creo que probablemente elegiría algún objeto de cielo profundo, algo así que se quede en la memoria. El cúmulo del Vagabundo puede ser, que es un cúmulo que está orbitando, aparentemente está cerca de la pertenece a la Vía Láctea, pero que está muy lejos. Cuando lo ves a simple vista, o sea, a simple vista me refiero, ver la foto, no parece mucho, pero entendiendo la distancia que se encuentra, la cantidad de estrellas que están, pues es muy, muy, muy atractivo también. Incorporaría una cuarta, que sería quizás en esa época de niñez, ver una enciclopedia Labor, una lámina de Andrómeda en página completa en monocroma, en blanco y negro, pues también son momentos, son vivencias que se te quedan, esas cosas que se quedan ahí en la mente. Un poquito una variedad de observaciones astronómicas que han quedado en la mente. Quizás de esa me quedaría con la conjunción de Júpiter y Saturno. Saturno siempre es un planeta que impresiona, y esa conjunción de Júpiter con Saturno pues fue muy bonita, En relación a quienes pudieran ser mis referentes, creo que pudiera hablar, o sea, en el contexto, repito, soy de un municipio apartado de Cuba, un municipio de esos que son de campo, y en esos municipios, pues generalmente un municipio de 20.000 habitantes, es un municipio relativamente pequeño, y no había muchas opciones, no había muchas alternativas para leer o para personas a las cuales uno poderse acercar. Sí puedo mencionar, aunque no están directamente con la astronomía, pero sí con la física. Ya estando en la secundaria y en el preuniversitario, tuve dos profesores que me motivaron mucho a temas relacionados con física, y dentro de la física, la astronomía. Uno es Lázaro Monzón, un profesor que actualmente está en Cuba, y el otro es Denis Cuenca, también. Denis Cuenca en la secundaria, y en el preuniversitario Lázaro Monzón. Son dos profesores
que yo no sé si de manera consciente o inconsciente, pero lograban eso, lograban motivar. Después, estando en la universidad, que ya era un referente en esa época, estando yo quizás entre secundaria, probablemente apareció en Cuba un programa Pasaje a lo Desconocido, dirigido por un periodista, Reinaldo Taladrí, y ahí conocí por referencia o por el programa a Oscar Álvarez Pomares, a quien después, estando estudiando física, pues tuve la posibilidad de conocer en persona, de intercambiar con él y de participar de forma activa en varias conferencias donde nos daba clases relacionadas con astronomía o con asignaturas afines en la universidad, sobre todo en la Universidad de Las Villas. Pero eso por ahí, me gustaría haber tenido quizás acceso anticipado digamos, a la serie Cosmos, para haber conocido antes a Carl Sagan, por ejemplo, que es como el tópico, ¿no? Casi todas las personas lo conocen, o sea, son como, se han inspirado en Carl Sagan. Yo lo conocí tarde, pero sí estoy muy agradecido, ya digo, a esos dos profesores y a Oscar Álvarez. Y quizás son como mis referentes. Y por supuesto, ya después a nivel histórico, pues las cosas que han podido, los clásicos, Newton, Galileo, Einstein, por supuesto, pero que ya esto es más como, ya no son, ¿cómo se llama?, conocerlos en primera persona, es imposible. Ya, sobre todo porque no están con nosotros. Vale, pero bueno, eso es un poquito mi referencia. Y por supuesto, desde aquí, no solamente a Lázaro Monzón y a Denis, sino a todos los profesores que de alguna manera siempre nos motivan a investigar, a buscar respuestas, no solamente en la física o en la astronomía, sino en cualquier otra asignatura. Si alguien está viendo esto, pues háganle caso a sus profesores. Siempre, o sea, si alguien está viendo, las personas que puedan ver esto, que sean estudiantes, hagan caso a sus profesores e intenten sacar el mayor conocimiento, la mayor experiencia que puedan de ellos. Vale la pena, vale la pena. Pues en relación a los estudios, hice primero 4 años de licenciatura en física y después hice la carrera de ingeniería industrial. La verdad es que la física siempre ha sido mi pasión, ya digo, desde pequeñito, primaria, secundaria, preuniversitario. Siempre me gustó mucho la física, la ciencia de forma general, las matemáticas, la física, la química no tanto, pero también. Y elegir la carrera de física era como mi primera y única alternativa estando en el preuniversitario. Ya era concursante de física a esos niveles y la verdad es que es algo que disfrutaba y que disfruto mucho. El tema de la física, sobre todo en búsqueda de respuestas. La física es la ciencia que se encarga de dar respuesta a todos los fenómenos del universo, desde los micros hasta los macros. Y bueno, un poco para una persona que busca respuestas de forma global, pues la física es una solución sin que se ponga bravo ninguna otra persona, ninguna otra ciencia. Todas son muy bonitas y todas de una manera u otra aportan. En el caso de la ingeniería industrial, cuando estaba en cuarto año, por condiciones objetivas, no subjetivas, por condiciones objetivas, veía a mis profesores de universidad ir con la misma camisita, comerse el mismo almuerzo en una universidad cubana donde había muy malas condiciones. Condiciones me refiero de estancia, viviendo en la misma beca o ir todos los días con el mismo par de zapatos o montarse en la misma guagua. Entonces uno no solamente vives de la pasión, también había que vivir.
Y llegó un momento en que yo, en mi pensamiento, pues yo me planteé mucho el equilibrio, buscar un equilibrio entre eso, entre mi referencia en ese instante, que eran los profesores, y el resto de la vida que había alrededor. Eso me hizo cambiar de carrera. Pedí un cambio de carrera hacia ingeniería industrial y ya comencé a trabajar y cursé la carrera de ingeniería industrial. Seleccioné ingeniería industrial porque me permitía también hacer, podía haber elegido otra, pero sí permitía, tenía un altísimo componente de retos ingenieriles que había que cumplir, y al final la tesis la hice de ingeniería de energía solar térmica, combinando ya conocimiento que tenía relacionado con el sol, temas de energía y tal, pero ese fue un poco el camino. La física primero, con todo lo que he comentado antes relacionado con la propia curiosidad, la necesidad de buscar respuestas, y la ingeniería industrial después como una solución objetiva a cubrir necesidades materiales, pero también manteniendo esa componente de aprendizaje y de cumplir retos. Es un poquito el tema. Si ponen en situación en Cuba, las personas que no sean cubanos o que estén lejos de la realidad cubana van a ver a lo que me refiero, ¿no? La situación es compleja. Vale, esta pregunta es un poco, bueno, probablemente sea, no sé cuándo saldrá el material, pero probablemente sea primicia. Todavía no lo he comentado de forma pública. Me preguntas actualmente estoy haciendo un máster en astrofísica, ¿cómo ha sido la experiencia y qué te motiva a estudiar astronomía de forma formal? La experiencia está siendo espectacular, la verdad es que sí. Ya estamos cerrando el segundo bloque de asignaturas, y el primer ya está muy bien, ya está cerrado el primer bloque de asignaturas. Y la verdad es que era la espinita que tenía clavada, ya digo, pudiera perfectamente haberlo, desarrollar el tema, digamos, a nivel amateur y tal, que está súper bien. He visto cómo a nivel amateur se cierra, o sea, un amateur a nivel de física, de astronomía o de astrofísica, pues si es una persona que le gusta la astronomía o la astrofísica, puede desarrollar perfectamente tareas relacionadas con el ámbito investigativo, científico. Pero yo tenía esa espinita clavada, de poder terminar algo relacionado con la física, con astronomía, y en este caso astrofísica, que es otra rama, o sea, otra rama, incorpora otros elementos, pero que están en el ámbito. Y la experiencia está siendo muy positiva. Se conocen gente, profesores de primerísimo nivel, la verdad es que es un gustazo. Doctores en ciencia, donde encuentras tanto personas en el ámbito, todos en el ámbito académico, pero en el ámbito investigativo o en el ámbito de la divulgación. Y la verdad es que estamos aprendiendo mucho, y que seguramente implementaremos algún tipo de proyecto, alguna cosilla, ya veremos. A nivel divulgativo, tanto por aquí por las plataformas, pero nada, ya es eso, un poco tenía esa deuda pendiente conmigo mismo para completar cerrar el ciclo de haber comenzado física, pasar por ingeniería industrial y ahora hacer una maestría en astrofísica. Aunque no se descarta, sin una pretensión laboral, porque actualmente estoy muy contento en el ámbito laboral en el que estoy, pero sin cerrarme a la posibilidad de en un futuro pues poder hacer
investigación ya a nivel, digamos, más serio, más formal, investigación más formal. En el ámbito de las tecnologías, en el ámbito informático, también como parte de esa curiosidad comencé en los Joven Club de Computación y Electrónica, allí de 1 de enero, y sin lugar a dudas, hoy por hoy, y ya es una tendencia desde hace muchos años y va a seguir, el tener conocimientos de informática te abre muchas puertas relacionadas con la astronomía, ya en el nivel que sea, ¿vale? Ya sea a nivel amateur o o sea, independientemente en el ámbito que sea, pues conocer la informática pues te abre muchas puertas. Vale, Estrellas Compartidas surge una noche en el patio. Ya tenía los equipos y estaba con mi hija viendo, no me acuerdo, estábamos viendo algún objeto, estábamos tal, y con esa, todavía no me lo había planteado de forma seria, de hacer algo relacionado en esta plataforma, en YouTube. Y hablando con mi hija, pues a quien desde aquí le mando un beso, esa piratilla, pues teníamos la curiosidad por ver qué hacer. Y de ahí surge entonces, todavía no Estrellas Compartidas, surge la idea de crear un canal de YouTube. Hicimos una tormenta de ideas y después surgió Estrellas Compartidas. Es, como lo menciono, Estrellas evoca la astronomía, compartida es ese conocimiento compartido, software libre, herramientas abiertas que puedan y que están a disposición de todas las personas. Un poquito eso es lo que intentamos hacer en Estrellas Compartidas, brindar a las personas que se conectan o las que llegan hasta el canal, pues un poquito la experiencia relacionada con la astronomía y con herramientas que sería buscarlas en Google, descargar y ya las puedes usar. Es un poco eso, y ahí estamos creando una comunidad de piratas, personas que son habituales, otras personas que, como funciona la vida, personas que llegan y se van, que es normal, que no pasa nada, y otras personas que van llegando y que se van incorporando. Desde aquí a todos los piratas un abrazo gigante. Eso es un poquito Estrellas Compartidas. Surge esa noche y fue muy divertido. Y es un pretexto más también para hacer cosas junto con mi hija, que es la segunda al mando de la nave. Vale, de los retos, quizás dentro de Estrellas Compartidas es la constancia. Yo creo que por ahí estaría lo más importante, es encontrar un camino que sea constante y en el cual lo más importante es sentirse bien creando cosas. Esto es un hobby, para mí es un hobby, yo no tengo una pretensión económica en este sentido. Es más un hobby y un punto de encuentro de personas que nos gusta lo mismo, que tenemos los mismos fines, pero tengo mi trabajo que me lleva, el cual tengo que cumplir, tengo que cumplir. Hay unas tareas a las cuales hay que darle salida. Y el mayor reto dentro de ese contexto, el mayor reto es quizás encontrar ese punto de encuentro o ese equilibrio en el que se puede combinar el hobby con el trabajo. Hacemos el sol prácticamente a diario y la posibilidad de hacer observaciones nocturnas cada vez que hay oportunidad también. Eso quizás a nivel de administración de tiempo. En relación allá al contenido en sí,
Pues bueno, es un contenido, hay que estar preparados, hay que estar al tanto, para preparar un video que puede durar 8, 10 minutos, 15 minutos, pues probablemente se invierta casi 10 veces el tiempo para poderlo hacer, desde la investigación, ponerte a primero crear como un guión, es algo que, o sea, crear el guión, prepararte, buscar información actualizada en relación al tema, grabarlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, o sea, las cosas, después montarlo en un programa de edición y hacer todo el proceso. Al ser uno mismo, o sea, no tenemos un equipo que apoye en las tareas que hay que hacer, pues somos como un todo en uno, ¿no? En ese sentido. Y bueno, es un reto, ese quizás sea como el reto más importante, no solamente en el caso de Estrellas Compartidas, en cualquier canal que se cree, de la temática que sea, pues es un reto poderlo mantener en el tiempo. Y mucho más con ¿cómo se llama? Manteniéndolo a nivel de hobby. Esos quizás sean los dos retos importantes. Uno, la administración del tiempo, y dos, el mantener un contenido que pueda ser interesante, fresco, de interés para las personas. Es un poco al menos lo que yo he sentido como que puede ser retos así interesantes. Vale, Estrellas Compartidas, pues eso, es un poco compartir lo que decía antes, conocimiento y astronomía, todo junto. Y dentro de las herramientas que hemos usado, bueno, hay herramientas propias, hemos desarrollado algunas cositas para poder compartir o para poder mejorar temas relacionados con los directos o con los videos. Dentro de ellas, por ejemplo, acabamos de implementar un sistema de audioconferencias propio, hecho a la medida o administrado directamente, en el cual las personas se conectan y podemos interactuar. Llevamos 2 días haciendo experimentos, en el momento en que estamos grabando en el que estoy grabando este video o este mensaje, pero que va a ser mucho más interactivo, entendiendo que las métricas de estas plataformas, esa interacción de comentarios o en el chat o de interacciones, pues hace que un canal crezca más. En el caso de Estrellas, o sea, lo cual no veo mal, eso está muy bien, pero en el caso de Estrellas Compartidas, teniendo el antecedente que he mencionado previamente, pues es algo secundario, incluso terciario. No es algo que me preocupe mucho o que me interese desarrollar. En ese sentido, pues bueno, va a ser y está siendo mucho más divertido, porque al final es un hobby y lo tengo que disfrutar, pues que las personas puedan conectarse, hablar, interactuar entre ellos mientras yo me tomo un café, ¿sabes? Entonces es algo que desde aquí también agradezco a las personas, a los piratas que se conectan a los directos, no solamente en el chat, sino también en esta plataforma. Hemos hecho varias herramientas de las que algunas estoy muy orgulloso, aparte de esta del audio. Por ejemplo, hicimos hace el 29, creo que fue de marzo, hicimos la transmisión del eclipse solar que se vio desde aquí, desde Tenerife, de forma parcial. Captamos absolutamente todo el eclipse y desarrollé una herramienta para poder para poder transmitir el sonido a las personas invidentes o débiles visuales. Tomamos una muestra del sol totalmente iluminado, y eso emitía un tono, y después entonces, en la medida que el eclipse fue avanzando, pues se escuchaba cómo bajaba, bueno, dependiendo de la configuración, cómo bajaba el tono, lo cual era que la luna se iba metiendo dentro del disco solar y después, cuando se iba saliendo, pues volvía a subir y hasta que se fue. Fue muy
gratificante, aunque creo que, o sea, que no sé, no tengo referencia, no tengo una métrica de cuántas personas pudieron quizás disfrutar de esa herramienta, pero sí que tuve comentarios, no tengo la métrica de la cantidad, pero sí tengo comentarios de 2 personas que tuvieron comentarios muy bonitos en relación al tiempo que había invertido para desarrollar la herramienta y que lo habían aprovechado, que lo habían podido disfrutar. Desarrollamos también unas herramientas, siguiendo con el tema del sol, en el que permitía, o sea, tienes una plantilla donde ajustas el sol al tamaño, como se ve, la circunferencia, y después con un sistema de ejes coordenados puedes medir el tamaño de las manchas, y en base a esas manchas puedes medir, si teniendo eso y la fecha, pues puedes medir comparar las manchas con el tamaño de la Tierra. Y eso lo estuvimos usando mucho tiempo, por ahí tengo el código y la aplicación, y era muy divertido también mostrar eso. Seguramente después lo intentaremos rescatar una vez más. La página web una plataforma que desarrollé para publicar en un solo lugar y que automáticamente se distribuye hacia todas las redes donde hago publicaciones de manera automática. Son herramientas o soluciones que, teniendo las bases del conocimiento de informática, pues están aplicadas dentro de Estrellas Compartidas. Ahora, una parte de lo que estoy ahora mismo en este instante, no sé cuándo saldrá, pues es una herramienta para analizar espectros estelares a nivel amateur, pero tener la referencia sacando el espectro de una estrellita, qué tipo de estrella es y que se haga un análisis por detrás. Entonces son cosas que te llenan, que forman parte de esto que es un hobby, que es la astronomía, pero con todo el resto de herramientas o de soluciones que hay alrededor que orbitan alrededor de la astronomía. Es un poquito parte de las herramientas, de las soluciones para en este caso YouTube y para las personas que se conectan ahí en Estrellas Compartidas. Dentro de Estrellas Compartidas hay, pudiera decir, varias anécdotas, varias soluciones, varias anécdotas o momentos así muy bonitos. De las que guardo mejor recuerdo y que es una actividad que hacemos habitualmente, pero que de las que mejor guardo es permitir a las personas que se conecten al telescopio. Se han conectado 3-4 personas de diferentes lugares del mundo, y algunas estando en línea, o sea, estando directamente haciendo streaming, y otras offline por una cuestión de respeto y además por mutuo acuerdo. Y ha sido quizás de las cosas más bonitas, que una persona que se encuentra a 1000 kilómetros de distancia o a 3000 o a 5000 kilómetros de distancia, que le pueda dar acceso al dispositivo y que automáticamente puedan controlar el telescopio y tal, pues yo creo que ahí está la esencia de Estrellas Compartidas, utilizando software libre, darle la oportunidad a una persona que esté del otro lado del mundo, en otra parte del mundo, vamos a ver si pues que pueda mover el telescopio, apuntar a un objeto y que pueda hacer sus propias fotos. Yo creo que esa es quizás de las anécdotas más de esas, que guardo varias, pero es más que una anécdota, es un hecho, ¿sabes? Es un hecho que hacemos y que me llena de ilusión, de orgullo, porque es la esencia en sí de Estrellas, de lo que es Estrellas Compartidas. Que las personas puedan controlar de manera remota el telescopio. Vale, en relación a la observación que más me ha sorprendido, asombrado, probablemente
Probablemente, o sea, ya te digo, desde que tengo esta pasión por la astronomía, probablemente un eclipse solar. Estando en Cuba, en los preuniversitarios en el campo, estudié en Cuba 2, se llama, ya es un preuniversitario que no existe, ya está desarticulado, pero era un preuniversitario en el campo, en Baraguá, un municipio de Ciudad de Ávila. Wilfredo Pérez Pérez era el nombre oficial. En este preuniversitario estaba alineado la plazoleta donde los estudiantes formaban, ¿sabes? Como la plazoleta, una plaza donde se formaban los grupos, pues estaba alineado en el eje este-oeste y había unos banquitos y tal. Recuerdo con mucho cariño un eclipse solar. Una mañana nos levantábamos muy temprano, 5:30, 6 de la mañana, a hacer la gimnasia matutina y con una dinámica, y bajábamos a la plazoleta prácticamente estando de noche, todavía no había amanecido. Y una de las cosas que recuerdo con mucho cariño que me sorprendió, pues no tenía la información, después fue que fui a la sala de informática y busqué un programa que ya tenía, el Stellarium, que ya existía, y me percaté que era que venía saliendo el sol con un cachito de mordido, un eclipse solar parcial. Fue muy ver en el horizonte, el prestaba un poquito por encima, había como una plantación, hacia ahí eran sobre todo frijoles y más allá era plátano. Y ver el sol saliendo con un cachito mordido, pues eso fue una sorpresa. La astronomía siempre te sorprende, ya sea en forma visual con los ojos, visual con prismático, con telescopio o directamente con cámara. Ese lo recuerdo con mucho cariño. Estando aquí ya en un cielo espectacular, aquí arriba en el Teide, pues después de muchos años volver a ver una nata de estrellas, muchas estrellas, una Vía Láctea o parte del cielo como tal, de tantas que no reconoces constelaciones que habitualmente pues las tienes como bien identificadas, pero hay tantas estrellas que esas estrellas de mayor magnitud, o de menor magnitud, perdón, la más brillante de menor magnitud, pues se confunden o se camuflan, se esconden junto con todo el resto de las estrellas, que te quedas así, tú dices, pero ¿qué es esto? Eso me pasó la primera vez que subí al Teide, y pasa con frecuencia y te sorprende. Eso siempre sorprende. Ya digo, ver a Saturno en esta época quizás no, pero en el 2019 estaba con los anillos totalmente desplegados, como dice un amigo, con los anillos totalmente desplegados, y siempre Saturno es una maravilla. Y ver la Luna te da juego, con la cantidad de accidentes que tienes, pues te da juego para armar tus propias paridolias, ver figuras en combinación con los cráteres. Encuentras un montón de accidentes lunares, algunos conocidos o reconocidos, y otros que te lo puedes inventar tú. Yo he visto perros, he visto a Mickey Mouse, he visto un montón de cosas dentro de la Luna. Y es lo que tiene la astronomía, que tiene muchas opciones para sorprenderte. Tienes muchas opciones para sorprenderte. Pero bueno, me quedo un poquito con eso. No tengo una así en especial. Ese eclipse del preuniversitario. Quizás es un recuerdo que guardo muy en lo profundo. Vale, dentro del equipamiento, lo primero son los ojos. Me pregunta por qué equipo uso para hacer las observaciones. Pues lo primero, por supuesto, reconocer constelaciones y tal, es importante, siempre lo comento. No hace falta tener un super equipo ni siempre a quienes inician les comento, lo primero son los ojos, reconocer estrellas, constelaciones, entender un poco
cómo funciona el cielo. En relación a las observaciones, ya en relación a los directos y a los equipos, la verdad es que me he ido haciendo con una serie de aparatos que todos tienen como un uso específico o tienen usos que puede ser variado, pero los tengo como reservados para usos específicos. Por ejemplo, para ver el sol uso el 80x400, un tubito de Skywatcher que lo tienen como tubo guía, pero son los resultados, es lo que hacemos con el sol a diario. Usando la cámara monocromática 120. La verdad es que monocroma a mí me gusta mucho, no me gusta tanto colores. Reconozco la belleza de una imagen a color, pero el espacio en sí no tiene color. O sea, al final depende de cada quien. Una persona daltónica la puede ver de una manera y cada quien puede ver de otra manera. Pero bueno, en donde voy es que, con respeto y que nadie se ponga bravo, ¿vale? Que nadie se ponga, pero que nadie se sienta molesto. Pero bueno, en mi caso me gusta mucho el monocroma, sobre todo por eso, la enciclopedia, lo que comentaba ahorita, la enciclopedia Encarta, que viene desde 1958 creo que eran las láminas en blanco y negro, en monocroma. Con el sol, a donde iba era que con el sol utilizo el 80x400, un tubito muy sencillo montado sobre un Star Adventurer y la cámara 120 monocroma con los filtros correspondientes. Para hacer, digamos, planetaria ya uso el Maxuto, el 150x1800, y a veces pongo barlos para subir a 3600 o dependiendo de lo que haga falta, pues bueno, tenemos ese y uno un poquito más ligero, que es el 90x1250, que es un tubito también, el Maxutov, que un tubo ligero pero con una alta relación focal. Y ya lo que sería entre comillas como la joya de la corona es el 250x1000, que es el que uso habitualmente para hacer cosas de cielo profundo o para hacer espectros, por ejemplo con la cámara la ASI, la 2600, usando una red de difracción. Pues eso es un poquito lo que tengo a nivel de hardware. Y a nivel de software como herramienta, pues utilizo Castar, es mi herramienta favorita, es un planetario, pero que además tiene, con los controladores Indy, tiene absolutamente todo lo que necesito para controlar todo ese equipamiento, la montura, la Skywatcher, la ZQ6 y la ZQ6 Pro. Y con el Castar controlo todo, tanto la parte electrónica como la parte óptica, para hacer resolver las placas y tal. Para editar, pues uso Cyril, básicamente es la herramienta con la que me he quedado entre GIMP y Cyril, son las herramientas o las utilidades que tengo. Y para hacer los directos, pues OBS y un poco también ASI Studio, que es parte, aunque pudiera usar el otro, pero es muy sencillo, muy fácil de usar, de configurar rápido para el tema de los directos. Un poquito son las herramientas, las utilidades que tengo. Por supuesto, los binoculares, algunos oculares, tal, pero esa es un poquito las herramientas o lo que tengo como equipo. Hay otras cosillas, pero lo más importante son esas que he mencionado. Sí, me preguntas por la radioafición. En Cuba tenía indicativos, o sea, tenía permisos para hacer radio, y hice mucho radio allí. Charlie Lima 6, Juliet Golf Hotel era mi indicativo. En caso tal, son como indicativos, como licencias que permiten para las personas que están o que puedan estar lejos del mundo de la radioafición. Hay que cursar hay que hacer como dos exámenes, uno teórico y uno práctico. Entonces, en cada país tiene como su reglamento y bueno, la radioafición es algo que también me ha acompañado, es como mi segundo hobby. El primer hobby siempre ha sido la astronomía y la radio siempre ha sido, pues, ha estado en competencia, aunque un poquito más atrás que la astronomía, pero ha estado en competencia con el tema de la astronomía, la radio versus la astronomía, y lo que hacemos es que lo mezclamos. ¿De qué manera se puede mezclar la radio con la astronomía? Pues en una ciencia que se llama radioastronomía, no hay mucho más.
De los proyectos que he desarrollado, la verdad, es verdad que la radioastronomía es una técnica, una parte de la astronomía y de la astrofísica que es relativamente joven, es mucho más joven en términos históricos dentro del desarrollo de la humanidad, y todavía no hay quizás las herramientas tan populares como las hay en la parte del visual, ¿no? En la parte de la astronomía con telescopio. En mi caso, utilizando ya sea en estaciones de radio o SDR, que es Software Defined Radio, radios definidos por software, pues se pueden hacer y se hacen proyectos muy, muy bonitos. Dentro de ellos está escuchar, digamos, el pase de la Vía Láctea con una Raspberry, un SDR y un dipolo, una antena, pues poniéndole en 1420, pues que es la frecuencia del hidrógeno, o bien ajustado, pues se puede, aplicando los filtros y tal, pues se puede, puedes ir viendo noche tras noche, tras noche, tras noche, ves cómo sube el pico en esa frecuencia cuando pasa la Vía Láctea, y cuando se oculta, pues baja de nuevo. O sea, hago esto, pero es mucho menos, ¿cómo se llama? Visible, ¿no? Es una curvita, pero se logra intuir el pase de la Vía Láctea. Otra de las cosas interesantes es, vinculado con la astronomía o con objetos que están en el espacio, es descargar imágenes de los satélites, ya sea satélites meteorológicos o de la misma Estación Espacial Internacional. Hace poco, pues, justo hace una semana, del 14 al 20, estamos en julio. Del 14 al 20 de julio del 2025, pues estuvo transmitiendo, fue el último, pero lo hemos hecho en otras ocasiones, estuvo transmitiendo la Estación Espacial Internacional en SCTV, se llama, barrido lento de televisión, y descargamos las imágenes que iban transmitiendo, lo hacen de manera habitual. Hay muchas, se puede hacer y se hacen muchos proyectos relacionados con radioastronomía, vinculados a nivel amateur, pero evidentemente al ser una ciencia joven y mucho más cara en sentido de inversión tecnológica, para uno tener una antena con una resolución suficiente para digamos, apuntar a una fuente de radio y poder captar, tiene que ser una antena grande, no tiene que ser equipos que tienen en los cuales habría que hacer una inversión. Pero ya digo, con equipos de radio, con radio amateur o con un SDR y tal, pues se pueden hacer proyectos muy interesantes. Escuchar el sol, por ejemplo, es una pasada cuando tienes una antena parabólica con un LNB ajustado a la frecuencia del hidrógeno, lo que decía, con los filtros correspondientes siempre, pues puedes, una antena, apuntas al sol, escuchas el ruido del sol, y cuando lo alejas, pues vuelve de nuevo a bajar, y con eso se pueden detectar, digamos, las explosiones solares, etc. Hay muchos proyectos muy bonitos, repito, que se pueden hacer con radio, que es un poquito más complejo, pero desde aquí la invitación a las personas que puedan ver esto, a que si es un área de interés, pues que busquen. Hay mucha información, bueno, no hay tanta, pero hay información que puede ser interesante, les puede resultar interesante. Y el mundo de la radioafición, de forma general, aparte de la astronomía, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Prácticamente todos los fines de semana y durante la semana las frecuencias están cubiertas por personas conversando, compartiendo temas técnicos y tal, y hay eventos, concursos. Uno de los que más cariño le tengo, en el cual participé en 3-4 ocasiones estando en Cuba, es el fin de semana internacional de faros y buques baliza, International Lightship Lighthouse Weekend, que te pones con un grupo de amigos y activas un faro de los del mar, y se activan diferentes frecuencias y se puede hacer cosas muy interesantes. Y concursos, hay muchos eventos, muchas cosas interesantes que hacer en el ámbito de la radioafición de forma general, no necesariamente de la radioastronomía. La invitación a que puedan descargar, por ejemplo, imágenes, aprendan el método y puedan descargar imágenes de la Estación Espacial Internacional
o desde los satélites meteorológicos. En relación al grupo de observadores astronómicos de Tenerife, en este caso soy miembro, formo parte de los miembros, de los socios activos del grupo. Es un grupo que se dedica, bueno, a eso, un grupo de observadores astronómicos de Tenerife, y llego a él a través de un amigo, de Jorge, un amigo a quien le debo muchísimo, quien forma parte y es uno de los, quizás no de los fundadores, pero sí de los muy primeros. Formé parte de la junta directiva hasta la junta directiva anterior y actualmente soy socio más. No tenía mucho tiempo para cumplir de manera adecuada con las tareas que había ahí. Entonces, de manera responsable, pues bueno, había otras personas que iban a asumir o que podían asumir esas responsabilidades y bueno, yo me quedo como socio. Sin lugar a dudas, el grupo de observadores astronómicos de Tenerife es un grupo de una altísima calidad, altísimo nivel. Nosotros, en nuestro caso, pues se hacen actividades, se hacen charlas, conferencias, talleres, se hacen observaciones públicas, que es tan importante defender un poco los valores de lo que hablamos, ¿no? De ese conocimiento compartido. Y sobre todo el tema de entre nosotros mismos, pues debatir. Hacemos debates relacionados con ya sea un fenómeno específico o una legislación específica relacionada con el espacio, con la contaminación luminosa, etc. Siempre hay temas que debatir. Sí, en relación los grupos en el mundo de la astronomía son muy importantes. Afiliarse a algún tipo de grupo estando en el proceso de iniciación o incluso ya formando, aunque independientemente de que lleve mucho tiempo, es importante porque al final es la manera en que validamos o certificamos la calidad del hobby que estamos defendiendo. Una persona que pueda correr, aunque le guste correr, que está muy bien de forma individual, pero seguramente si corres con un equipo o con una otra persona, pues seguramente lo hará mejor o recibes consejos y tal. ¿Cómo crees que la astronomía aficionada contribuye al desarrollo de la ciencia y a la divulgación? La astronomía aficionada se ha ido, o sea, la diferencia entre lo que es la astronomía profesional y la astronomía aficionada esa brecha se ha ido cerrando con el tiempo y hoy tenemos ejemplos, pero muchos ejemplos de astrónomos aficionados que han sido capaces y son capaces de descubrir asteroides o de descubrir cometas o de aportar datos científicos vinculados con un fenómeno específico. Hay una oportunidad tremenda para los astrónomos aficionados, no necesariamente los astrofotógrafos. Los astrofotógrafos es un área dentro de la astronomía y estamos hablando de la astronomía en todo su ámbito. Hay unas oportunidades tremendas tanto para aportar información, datos a hacer ciencia como para la parte de la divulgación. Creo que en los proyectos que he mencionado ahorita, el ExoCLOS, el proyecto de sacar espectros, el SASDAVA, en el observatorio virtual, proyectos o grupos como la observación de estrellas variables y muchas otras, pues lo demuestran. Ya hoy la cooperación PROAM, o sea, ese tipo de colaboración, pues lo que antes pudiera ser como una brecha muy grande, pues actualmente ya está como más cerrada y que está al alcance de todas las personas y todas las personas que le interese hacer ciencia. Yo creo que una vez más, el tema de equilibrar un poco la balanza entre la desinformación y un poco el desestímulo por la ciencia y tal, a través de proyectos reales o proyectos que pueden aportar, creo que
es muy importante. Estoy totalmente convencido de que es muy importante, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones están viviendo a una velocidad que no vivíamos hace 20 años, o 30 años, 40 años. La cantidad de estímulos que se tiene hoy con las redes sociales, pues de alguna manera la ciencia, la parte de la investigación, la docencia y todo, pues tienen que encontrar el camino para integrarse o para continuar integrándose dentro de lo que es las principales motivaciones o intereses de las nuevas generaciones. Y eso se hace justamente brindando contenido fresco, brindando contenido que pueda ser atractivo, no solamente visualmente, sino también práctico, explicando los fenómenos de manera, los fenómenos de la naturaleza de forma general, pues mucho más aterrizado a estas nuevas realidades. No es bajar el rigor se tiene que mantener, pero sí hacerlo de una manera más atractiva, Vale, dentro de ya el cierre, sueños o proyectos astronómicos, creo que ahora mismo los sueños van como cambiando. Antes soñaba con tener un telescopio, ya los sueños van como cambiando. En este instante, mi sueño principal es terminar en el tiempo establecido, sin pedir prórroga, la maestría en astrofísica. Yo creo que ese es ahora mismo el sueño principal, es un sueño que me tiene totalmente atrapado, del cual estoy muy... me encanta, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en los últimos tiempos, vinculados con la astronomía, por supuesto, o con la vida académica o de conocimiento. Ya después, bueno, los clásicos, ¿no? Tener una cúpula, o tener un observatorio, o poder, no sé, poder descubrir un asteroide o un cometa, no sé, o sea, cosas así, pues bueno, ya depende de cada quien. Vale, 10 años es mucho tiempo, 10 años es mucho tiempo. Quiero, más que dónde me voy a encontrar, es cómo me quiero encontrar. Más que dónde, es cómo. Y quiero seguir sintiendo la astronomía como la siento hoy. Quiero seguir disfrutando hacer astronomía. Quiero que dentro de 10 años no me siga pesando el tener que sacar un telescopio todos los días a hacer las fotos del sol, o no me siga pesando coger un telescopio, montarlo e ir hasta ir a los observatorios o donde sea. Quiero quiero seguirlo disfrutando. Si eso ocurre, si ocurre que lo sigo disfrutando, pues ya lo compartiré de igual manera. Será lo que transmitiré. Si lo disfruto, será lo que transmitiré. Y bueno, tener la posibilidad de que haya gente que también lo disfrute, que puedan sentir eso que yo siento, que puedan sentir esa pasión, digamos. Nada, para contactar, las coordenadas son muy fáciles, es estrellas compartidas. Si ponen estrellas compartidas en Google, pues aparecerá. Y nada, decir que vienen de aquí de Astromanía, de aquí que han visto aquí en el podcast o en este mensaje o en este video de mi hermano, de Isbel, de mi amigo. Pero las coordenadas son estrellas compartidas en casi en todas las redes sociales, en casi todas, no estoy en todas, pero en casi todas las redes sociales. Por ahí, con gusto, pues estaremos encantados de poderles saludar y tal. Y nuestra casa principal es YouTube, donde casi siempre alrededor entre las 2 las 3 de la tarde, hora canaria, pues hacemos directos
casi a diario, solares. Y bueno, por ahí estaremos, por aquí estamos. Será un gusto poder saludarles y bueno, apoyarles en lo que pueda, en lo que podamos, en lo que pueda hacer falta. Vale, a modo de mensaje final yo creo que lo resumo primero en tener paciencia, en no apurarse. Yo creo que como mismo ocurre con todos los objetos del cielo que hay desde gran campo hasta después objetos muy pequeñitos, pues la astronomía es lo que nos permite primero comenzar con nuestros ojos, empezar a reconocer constelaciones, estrellas particulares o donde hay una galaxia, aunque no la veamos, pero sabemos que está ahí, ¿tal? Tener paciencia para primero reconocer un poco las estrellas de invierno, las estrellas de verano, dedicarle tiempo a ese proceso inicial y disfrutarlo, disfrutar todo el camino. Tener un telescopio de 10.000 euros no te hace un astrónomo, no te hace feliz, no te va a hacer feliz. Lo he visto, lo he vivido con personas a mi alrededor, personas que pueden tener equipos de 10.000, 15.000 euros y que no les funciona o no reconocen o no pueden, no lo echan a andar, no lo pueden echar a andar porque pasaron, o sea, quemaron etapas, es la palabra, quemaron etapas que de haberlo hecho de forma paso a paso, pues probablemente lo pudieran disfrutar más. Son casos reales, ¿vale? Seguramente si eres una persona que estás en el mundo de la astronomía, pues lo reconocerás también. Hay personas que seguramente tendrás alrededor. Mucha paciencia. Disfrutar todo el camino, aprovechar el tiempo que vas a estar viendo 5 videos de YouTube o sea, de esto por la dopamina, pues aprovechar ese tiempo para ver temas relacionados con astronomía, cómo procesar, o sea, temas de noticias, etcétera. Y unirte a buscar personas dentro de tu comunidad, dentro de tu municipio, casi seguro, aunque podamos pensar que somos bichos raros, pues casi seguro vas a tener personas a tu alrededor que les guste también la astronomía, o cerca de ti que les guste la astronomía y que puedan echarte una mano, o que puedan compartir juntos esa pasión. Yo tuve la suerte, ya con esto termino, de tener 2 amigos alrededor que cada uno teníamos nuestros intereses particulares, pero nos complementábamos en todo, sobre todo fue en la secundaria y una parte del preuniversitario, que nos complementábamos. Yo ponía la parte de la astronomía, a otro le gustaba la parte de aviación, Julio Ángel Morales Brito, y a otro le gustaba mucho el tema de la magia, Renier López Vegel, y entre los 3 uno aportaba al otro. Entonces buscar personas a tu alrededor que les guste o que tengan tus propios gustos o los mismos intereses o similares, pues mira, es un camino, ¿vale? Yo creo que hacer grupo es importante y siempre vas a tener Astromanía. Tienes aquí Astromanía para hacerle las consultas, tienes aquí una comunidad muy bonita y estrellas compartidas, y hay muchos canales en YouTube vinculados con este hobby tan bonito. Desde aquí un abrazo gigante, gracias por la invitación, Isabel, muchísimas gracias por supuesto a Astromanía y a todo Astromanía. Y nada, que vengan proyectos conjuntos, podemos hacer proyectos muy interesantes e invitamos a las personas que lo hagan con nosotros, medir la circunferencia de la Tierra o la distancia a la Luna, o podemos hacer temas de paralaje. Cualquier cosa, pues este tipo de proyectos pues pueden ser y son muy divertidos, ¿vale? Un abrazo grande, gracias por la invitación una vez más y como siempre decimos, nos vemos en la próxima, ¿vale? Gracias.